Buenas Voces Televisión, bienvenidos a repaso de las noticias del día, las noticias más importantes de hoy, con el foco en el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha dicho que Israel va a volver a luchar en Gaza tras el regreso de los rehenes. Dice Netanyahu que no hay manera de que no vuelvan a luchar hasta el final, que esta es su política y que todo el gabinete la respalda, todo el gobierno la respalda, los soldados, el pueblo también la respalda y dice que es exactamente lo que van a hacer. Dice Netanyahu que desde el comienzo de la guerra se fijó tres objetivos: la eliminación de Hamas, el regreso de todos sus rehenes y garantizar que Gaza nunca más vuelva a ser una amenaza para Israel, y que estos tres objetivos siguen vigentes. En la última semana dice que han logrado un logro muy importante: el regreso de muchas decenas de sus rehenes, y que además antes de esta semana hubiera soñado imaginar algo así, pero que lo han conseguido. Pendientes también de Guterres, de la ONU, que dice que los habitantes de la Franja de Gaza están en medio de una catástrofe humanitaria descomunal ante los ojos del mundo, en medio del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino de Hamas. Esto es lo que ha denunciado el secretario general de la ONU. Le escuchamos. El 80% de los gazatíes ahora se han visto obligados a dejar sus hogares. La población creciente... Esta población que crece se le ha forzado a una zona cada vez más pequeña en el sur de Gaza. Y claro, no hay un lugar seguro en Gaza. Guterres hablando de los desplazamientos de civiles, diciendo que no hay ningún lugar seguro en Gaza, y además apunta que se están llevando a cabo intensas negociaciones para prolongar la tregua. Dice además que acogen con gran satisfacción esta cuestión, pero que cree que se necesita un verdadero alto el fuego humanitario. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Turquía. El presidente turco Tayyip Erdogan ha pedido este miércoles extender el alto el fuego en la Franja de Gaza, pero eso sí, arremete contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Dice que ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza. Añade además que Netanyahu está poniendo en peligro la seguridad de todos los judíos del mundo al apoyar el antisemitismo con los asesinatos que cometió en Gaza. Pasamos de hablar de Turquía a hablar de Irán. Arabia Saudí se ha acercado a Irán con una oferta para impulsar la cooperación e invertir en su economía afectada por las sanciones, y la República Islámica impide que sus representantes regionales conviertan la guerra entre Israel y Hamas en un conflicto más amplio. Esta propuesta se ha hecho llegar directamente y a través de múltiples medios desde el ataque de Hamas a Israel el mes pasado y la consiguiente guerra en Gaza, según apuntan funcionarios árabes y occidentales. Pasamos a hablar de Estados Unidos, que está imponiendo sanciones hoy a más de 20 personas y entidades involucradas en una red de facilitación financiera que beneficia al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Quds. Las ventas de productos básicos de Irán realizadas a través de una red de empresas fachada con sede en el extranjero proporcionan ingresos que ayudan a este régimen a continuar apoyando a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Según Estados Unidos, las entidades militares iraníes y sus socios comerciales permiten estas ventas y explotan el sistema financiero internacional para recuperar los ingresos. Precisamente hablando de Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha adelantado este miércoles en Bruselas que durante su viaje a Israel en los próximos días se va a concentrar en intentar extender la tregua en Gaza entre el Estado hebreo y Hamas. Dice Blinken que quieren que se prolongue esta pausa porque ha permitido liberar a rehenes y trabajar en la asistencia humanitaria para quienes lo necesitan desesperadamente. Seguimos hablando de Estados Unidos. En este caso, las bombas nucleares estadounidenses regresarán a Gran Bretaña después de 15 años. Un alto funcionario de defensa estadounidense ha visitado una base de la RAF en el campo de Suffolk, allanando el camino para que las controvertidas armas regresen al Reino Unido. De hecho, la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, fue a la RAF Lakenheath para realizar un recorrido por las mejoras de la infraestructura en la estación aérea, según apunta el medio The Daily Telegraph. El Pentágono está planeando un dormitorio de 39,5 millones de libras para las tropas y el sitio militar se va a utilizar como una garantía, un término de defensa estadounidense para describir operaciones relacionadas con armas nucleares, según informa este periódico. Las últimas armas nucleares estadounidenses fueron retiradas de Gran Bretaña en 2008, cuando se retiraron aproximadamente 110 B-61 tácticos almacenados en Lakenheath. Seguimos con más noticias. Hablamos del Pentágono de los Estados Unidos, y es que el Departamento de Defensa estadounidense enfrenta un importante congelamiento presupuestario, manteniendo la financiación en los niveles del año pasado. Debido a esta crisis presupuestaria, el Pentágono ya no puede enviar más fuerzas militares a Oriente Medio más allá de las que están desplegadas actualmente. Esta restricción financiera afecta gravemente la preparación militar y la ejecución de las operaciones planificadas. De hecho, esta restricción presupuestaria del Pentágono se está intensificando por los compromisos simultáneos en Ucrania e Israel. Yellen decía que podían permitirse perfectamente ambas guerras, pero el Pentágono empieza a tener serias dudas. De Estados Unidos pasamos a Hungría, que dice que los Estados miembros de la OTAN deben repensar su fallida estrategia en Ucrania, pero que a pesar del fracaso del último año y medio, la gran mayoría de los aliados no muestran ningún tipo de apertura al respecto. Esto es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio
precisamente de Hungría, que ha subrayado la posición húngara vigente desde hace más de un año, según la cual hay que hacer todo lo posible para garantizar que la OTAN no se convierta en parte de este conflicto. Dice Szijjártó que hay que hacer todo lo posible para evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Según el ministro de Asuntos Exteriores, este plan significaba que Ucrania tendría que obtener una victoria militar y que Rusia, por eso, iba a tener que sufrir una derrota, lo que tendría, obviamente, consecuencias políticas de Rusia. Dice Szijjártó que cree que todo el mundo puede verlo hoy, que la mayoría de la gente no admite que este plan ha fracasado. Dice además que actualmente es impensable que Ucrania se una a la OTAN, ya que esto podría implicar el peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial. De Hungría pasamos a hablar de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin no hará las paces en Ucrania antes de conocer los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos en medio de preocupaciones de que una posible victoria de Donald Trump pueda alterar el apoyo occidental a Kiev. Trump, que busca la reelección en 2024 y de hecho es el principal candidato a la nominación presidencial republicana, ha criticado duramente el apoyo de Estados Unidos a Kiev. Este alto funcionario está informando precisamente en la OTAN de que la alianza ha reiterado su apoyo a Ucrania, sabiendo, eso sí, que es poco posible que se alcance un acuerdo de paz el próximo año. El funcionario decía que su expectativa es que Putin no haga una paz significativa antes de ver el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Seguimos hablando de Rusia, que dice que Estados Unidos no va a ganar la próxima carrera armamentista contra Moscú. Esto es lo que afirma el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice que si Estados Unidos espera ganar otra carrera armamentista, entonces los estadounidenses están equivocados. Esto es lo que ha dicho en una entrevista con el diario estatal ruso Izvestia, que dice que no van a ceder a las provocaciones que son típicas de la política estadounidense hacia Rusia, pero que van a garantizar su seguridad. Irán ha suministrado a Rusia drones Shahid, mientras que Corea del Norte ha enviado grandes cantidades de municiones. Según se informa, de hecho, más de 1 millón de proyectiles. El medio político también está revelando que Beijing ha contribuido con armas y equipo militar. Rusia también se ha retirado de los tratados sobre armas, incluido el nuevo tratado START con Estados Unidos y el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa. En declaraciones a Izvestia, Ryabkov afirma que actualmente no hay planes para sustituir el nuevo tratado START. Hablamos también de la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha afirmado este miércoles que Rusia ha perdido más de 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania. Dice además que está decayendo su influencia internacional. Escuchamos a Stoltenberg, que dice que Rusia cada vez es más dependiente de China. Economic reliance, we see how Russia becomes more and more dependent on China. For financing, for commodities, and also for key commodities for their defense industry, and also the fact that Russia is not not able to export energy in the same way they did before to Europe, which was their main and most important market, not least for natural gas. That makes them even more dependent on China. So yes, year by year, Moscow is mortgaging their future to Beijing, and this is one of the examples of how Russia is becoming more and more weak economically as a result of this war. Stoltenberg, que dice que la economía rusa cada vez es más débil, cuando hay que recordar que está creciendo al 3%. A ella le gustaría a más de un país europeo crecer a este ritmo, dice Stoltenberg. Además, que todo esto subraya el error estratégico de Putin al invadir Ucrania. Nuevo palo, en este caso por parte de Stoltenberg, a Rusia, aprovechando esta cumbre de la OTAN. El foco también en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha asegurado este miércoles que su país no va a retroceder ante Rusia, a pesar del ínfimo progreso logrado en la línea de frente y las dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental. Dice Kuleba que tienen que seguir luchando, que Ucrania no va a retroceder. En este sentido, dice que su objetivo estratégico, que es la integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente a partir de 1991, permanece sin cambios. Y volvemos a hablar de Rusia. El Kremlin ha respondido con enojo a los informes de los medios de comunicación que apuntan a que Polonia planea enviar tropas a la frontera de Finlandia con Rusia. Advierte que esta medida avivaría las tensiones y sería vista como una amenaza. De hecho, se informa que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia ha dicho esta semana que Varsovia planeaba aprobar una solicitud finlandesa de desplegar tropas cerca de su frontera con Rusia. Finlandia, les recordamos, cerró ayer toda su frontera con Rusia después de que aludiera que cientos de inmigrantes habían comenzado a llegar, algo que Helsinki además dice que Moscú está haciendo deliberadamente.
Hablamos ahora de Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha pedido este miércoles a los partidarios de Ucrania que creen un escudo invernal sobre el país para protegerle de los ataques rusos. Dice Baerbock que Rusia vuelve a apuntar a la infraestructura civil. Terminamos poniendo el foco en Argentina. El presidente electo argentino, Javier Milei, ha confirmado este miércoles que Luis Toto Caputo va a ser el ministro de Economía en su gobierno, que va a echar a andar el próximo 10 de diciembre cuando asuma el cargo. Caputo se desempeñó previamente como ministro de Finanzas desde enero de 2017 a septiembre de 2018 en el gobierno de Mauricio Macri y como presidente del Banco Central de la República Argentina hasta el año 2018. No ha sido el único nombramiento confirmado en las últimas horas. De hecho, a última hora de ayer, la oficina del presidente informaba que Eduardo Rodríguez Chirilo va a asumir el cargo de ministro de Energía en un gobierno con pocos nombres y en el que ya son prácticamente todos conocidos. Bajo las órdenes de Milei, Caputo va a suceder en el cargo a Sergio Massa, que se ha desempeñado como ministro de Economía argentina desde agosto de 2022 en el gobierno saliente de Alberto Fernández y que posteriormente ha sido el rival de Milei en las últimas elecciones presidenciales. Precisamente Milei sigue dando pasos hacia la dolarización y confirma que Luis Caputo será el próximo ministro de Economía argentino. Hasta aquí el repaso de las noticias del día, las noticias más importantes de hoy, pero quédense porque enseguida seguimos con la mejor programación, con más análisis, toda la actualidad macroeconómica, política, geopolítica. Seguimos con toda la información aquí en Negocios Televisión.